Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del checo Alfons Mucha, máximo representante del Art Nouveau, que revolucionó el mundo del diseño con su inconfundible estilo? ¿Sabíais que murió poco después de ser arrestado por la Gestapo en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial? Pintor, ilustrador, diseñador gráfico, artista decorativo, Alfons Mucha fue un artista total que dejó su impronta, le style Mucha, en innumerables carteles, lienzos, muros, libros, revistas, calendarios, postales, paneles decorativos, joyas, escenarios teatrales, establecimientos comerciales, mobiliario urbano e incluso sellos y billetes de banco. Muchos otros artistas de su época lo superan en fama póstuma, pero eso, como veremos en este vídeo, no resta un ápice de mérito a la influyente obra que legó a la humanidad. Alfons Maria Mucha nació el 24 de julio de 1860 en Ivančica, una pequeña ciudad situada a 20 kilómetros de Brno, la capital de Moravia, una región que por aquel entonces pertenecía al Imperio Austriaco y que actualmente forma parte de la República Checa. El padre de Alfons, llamado Ondřej, trabajaba como ujier en el juzgado de Ivančica y engendró en total 6 hijos con 2 mujeres diferentes, 3 con cada una. Alfons era el mayor de los que Ondřej tuvo con su madre, Amalie, hija de un molinero. Muchas bocas que mantener y un sueldo modesto dejaban poco margen para la economía familiar, pero los padres de Alfons eran conscientes de lo importante que era la educación de sus hijos y apostaron por ella en la medida de sus posibilidades. Siendo Alfons todavía un bebé, su madre solía colgarle un lápiz del cuello con un cordel para que pudiera dibujar mientras gateaba por el suelo. Como resultado, aprendió a dibujar antes que a caminar y no tardó en mostrar que tenía talento. En una ocasión, estando todavía en edad preescolar, un comerciante se quedó tan impresionado por los dibujos de aquel niño que le regaló papel, un auténtico lujo en aquella época. Cuando completó la educación básica, Alfons quiso seguir estudiando, pero su padre ya estaba sufragando los gastos de los estudios de sus 3 hermanastros y no podía permitirse pagar los estudios de otro hijo más. Por suerte para nuestro protagonista, el dibujo no era el único arte que se le daba bien. También sabía cantar y tocar el violín, y su profesor de música lo envió a Brno, donde fue admitido en el coro de la Catedral de San Pedro y San Pablo, institución que financió su educación secundaria. Cuando entró en la adolescencia y le cambió la voz, tuvo que dejar su puesto de corista, pero siguió vinculado a la catedral, tocando el violín durante las misas. En aquella época, según escribió él mismo años más tarde, se volvió muy devoto. Para mí, explicó Mucha, las nociones de pintura, música e ir a la iglesia están tan íntimamente entrelazadas que con frecuencia me cuesta decidir si me gusta la iglesia por su música o si me gusta la música por el papel que juega en la misa. Sin embargo, su verdadera vocación no eran ni la música ni la religión, sino el dibujo y la pintura. En 1878, cuando tenía 17 años, presentó su candidatura para ingresar en la Academia de Bellas Artes de Praga, pero fue rechazado. Es más, le aconsejaron que se buscara una carrera diferente. Por suerte, ignoró aquella recomendación y lo que hizo fue buscarse una ciudad diferente. Se marchó a Viena, la capital política y cultural del imperio. Allí, con 19 años, empezó a trabajar como aprendiz de pintor de paisajes para decorados teatrales. Por aquel entonces descubrió el trabajo de Hans Makart, un pintor academicista austriaco que influiría notablemente en las futuras obras de Mucha. Pero el 8 de diciembre de 1881, cuando apenas llevaba un año en la capital, un terrible incendio arrasó el Rheintheater cuando estaba a punto de representarse la ópera
los cuentos de Hoffmann. Murieron 384 personas. Aquella tragedia supuso no solo el fin de aquel popular teatro, sino también el del trabajo de Mucha en Viena, ya que el Ringtheater era el principal cliente de la empresa para la que trabajaba. Con los bolsillos casi vacíos, Mucha se planteó regresar con su familia, pero luego decidió dejar su futuro en manos del destino y tomó un tren hasta donde le alcanzara el poco dinero que le quedaba. Así llegó hasta la pequeña ciudad de Mikulov, en el sur de Moravia, donde comenzó a pintar retratos, arte decorativo e incluso lápidas a cambio de comida y alojamiento. Quiso la fortuna que allí conociera al conde Eduard Kuhn Velassi, un noble alemán de un antiguo linaje del Tirol que también poseía algunas tierras en Moravia. El conde le encargó una serie de pinturas murales para decorar su castillo neobarroco de Emmerhof y, posteriormente, también para el hogar ancestral de su familia en el Tirol, el castillo de Gander. Aquel conde también introdujo en los principios masónicos al joven artista, quien se convertiría en masón muchos años más tarde, en 1898. Gracias al mecenazgo de Kuhn Velassi, Mucha pudo recibir al fin una educación artística formal, primero en la Academia de Bellas Artes de Múnich durante 2 años y más tarde en París, en la Academia Julian y en la Academia Colarossi, donde aprendió una amplia variedad de estilos diferentes. Sin embargo, en 1889, de manera abrupta, el conde decidió cerrarle el grifo del dinero. ¿Por qué? Por el bien del propio Mucha. Kuhn Velassi creía que el joven, quien ya tenía casi 30 años, necesitaba un empujón, que verse obligado a ganarse la vida a través del valor de sus obras le ayudaría a convertirse en un artista independiente y progresar en su carrera. Por si os lo estáis preguntando, Mucha mantuvo una buena amistad con los Kuhn Velassi durante toda su vida. Aunque eso sí, cuando su mecenas le retiró el apoyo financiero, pasó unos años difíciles en la capital francesa. Aprendió a sobrevivir a base de judías y lentejas mientras se abría camino profesionalmente como ilustrador para revistas y libros, siguiendo los pasos de Ludek Marol, otro pintor checo al que había conocido durante su época en Múnich. Cuando comenzó a tener ingresos con cierta regularidad, se compró su primera cámara fotográfica, con la que además de retratar a sus amigos, como Paul Gauguin, también tomaba imágenes que empleaba para diseñar la composición de sus dibujos. Uno de sus mejores trabajos en aquella época fueron las ilustraciones que realizó para el libro Escenas y episodios de la historia alemana, del historiador Charles Seignobos. 4 de aquellas ilustraciones fueron seleccionadas para ser exhibidas en el Salón de Artistas de París de 1894, donde Mucha ganó una medalla de honor, su primer reconocimiento oficial. Pero fue poco después, el 26 de diciembre de aquel mismo año, 1894, cuando un golpe de suerte marcaría su destino. Mucha se encontraba en la imprenta Le Mercier, corrigiendo pruebas para hacerle un favor a un amigo, cuando la gran estrella del teatro parisino, Sarah Bernhardt, telefoneó al gerente de la imprenta, Maurice Dubrinov, con un encargo urgente. La actriz había estrenado un par de meses antes, en octubre, en el Théâtre de la Renaissance, la obra Gismonda, cuyos carteles promocionales habían sido realizados por la imprenta Le Mercier. Como la obra había cosechado un gran éxito, Bernhardt quería un nuevo cartel que anunciara la prolongación de las representaciones después de las vacaciones de Navidad. Y debía estar listo para el 1 de enero, es decir, en tan solo 6 días. Brunov, por supuesto, aceptó el trabajo. Nadie decía que no a una petición de la Divina Saga, como se la conocía, pero tenía un problema. Precisamente por las vacaciones navideñas, ninguno de los artistas habituales con los que trabajaba Le Mercier estaban disponibles, así que desesperado le encargó el trabajo al único ilustrador que encontró a mano, Alphonse Mucha. El cartel que diseñó Mucha a toda prisa
Apareció en las calles de París en la fecha acordada, el 1 de enero de 1895, y causó sensación. Aquella obra revolucionaría el diseño de carteles. Medía más de 2 metros de altura y en él se veía a Sarah Bernhardt, ataviada como una noble bizantina con una estola floral y un tocado de orquídeas, y sosteniendo en su mano derecha una rama de palma. Sobre su cabeza destacaba una de las innovaciones que Mucha conservó en sus futuros carteles teatrales: un arco decorado que, a modo de halo, centraba la atención del espectador en el rostro de la protagonista. Probablemente por falta de tiempo, Mucha dejó en blanco amplias zonas del fondo, cuando en aquella época se solía decorar hasta el último rincón del póster con colores brillantes y chillones. Y esta fue otra innovación: la paleta de colores empleada, con delicados tonos pastel. Las líneas del dibujo eran extremadamente finas, lo que, unido a la escasez de textos, tan solo los nombres de la obra y de la actriz en la parte superior y el del teatro en la parte inferior, contribuía a resaltar la elegancia y dignidad de Sarah Bernhardt. Como decíamos, aquel cartel tan diferente al llamativo arte callejero al que estaban acostumbrados los parisinos causó furor entre el público, hasta el punto de que algunos salían por la noche con navajas para cortar los carteles de las vallas publicitarias y llevárselos a sus casas. Semejante reacción, como es lógico, alegró mucho a la divina Sarah, quien encargó imprimir 4.000 copias y le ofreció a Mucha un contrato de 5 años para que le creara no solo carteles, sino también diseños escénicos y de vestuario. Además, Mucha también firmó un contrato con el impresor Champenois para diseñar paneles decorativos sin ningún texto destinados a adornar paredes interiores. Como declaró el propio Mucha, se sentía feliz de crear aquel tipo de arte destinado a la gente y no a salones privados. Como era muy económico, resultaba accesible incluso para las familias con pocos recursos, aunque también tuvo gran aceptación entre la alta sociedad. En sus paneles decorativos, Mucha abordó 6 temas: las estaciones, las flores, las artes, los momentos del día, las piedras preciosas y la luna y las estrellas. Como podéis apreciar, las figuras femeninas eran una constante en su arte. A lo largo de los siguientes 10 años, Mucha se convirtió en el exponente más destacado del Art Nouveau parisino. Obra tras obra desarrolló y consolidó un estilo distintivo que fue conocido como le style Mucha, y su fama traspasó las fronteras galas. Le llovían los encargos: carteles de teatro, carteles de publicidad comercial, portadas de revistas, menús de restaurantes, postales, calendarios. También realizó diseños para joyas, cuberterías, vajillas, telas. Fue tan variada y hermosa su producción que nos da pena enseñaros solo unos pocos ejemplos conforme os contamos su historia, de modo que ahora os vamos a dejar a solas con sus obras durante unos minutos musicales antes de retomar la narración.
Como decíamos, Alphonse Mucha tuvo mucho éxito con sus creaciones decorativas y el creciente interés por ellas le impulsó a elaborar un libro titulado Documents décoratifs, que publicaría en 1902. Estaba compuesto por 72 planchas impresas de acuarelas de diseños que mostraban de qué manera podían emplearse diferentes formas de la naturaleza, como flores y vegetales, con fines decorativos. Asimismo, también impartía clases sobre decoración en las academias Carmen y Colarossi. En 1899, Mucha aceptó un encargo del gobierno austriaco para diseñar los interiores del pabellón de Bosnia-Herzegovina, que formaría parte de la Exposición Universal de París de 1900. El artista estaba decidido a realizar un gran trabajo y con ese objetivo viajó a los Balcanes para recoger impresiones de aquellas tierras y gentes y realizar bosquejos. Aunque la idea inicial de Mucha era crear una serie de grandes murales de temática histórica que reflejaran el sufrimiento de la población eslava causado por las potencias extranjeras que habían ocupado sus territorios, el gobierno austriaco, que era quien corría con los gastos, dado que Bosnia-Herzegovina pertenecía a su imperio por aquel entonces, lo vio poco adecuado. De modo que el artista replanteó su proyecto y pintó una sociedad idílica donde los católicos, los ortodoxos y los musulmanes de los Balcanes convivían en paz y armonía. En aquella exposición universal también se exhibió un destacado trabajo de Mucha en otro pabellón, el de Austria. Se trataba de las acuarelas originales de su libro Le Pater, una obra cargada de espiritualidad en la que trató de plasmar en imágenes el Pater Noster, es decir, el Padre Nuestro, la oración cristiana más conocida. De aquel libro, publicado en diciembre de 1899, solo se imprimieron 510 ejemplares, pero Mucha lo consideraba su obra maestra impresa, un trabajo en el que, según sus propias palabras, había puesto el alma. Sus trabajos para la exposición incluyeron también carteles y menús y en conjunto le valieron recibir la Legión de Honor por parte del gobierno francés y el título austriaco de Caballero de la Orden de Francisco José. Durante el año y medio que empleó en completar su obra para el pabellón de Bosnia-Herzegovina, Mucha recobró la ilusión por un antiguo sueño que había dejado aparcado durante su época en París: ser pintor histórico. Concibió la idea de crear una epopeya que ilustrara los logros de los pueblos eslavos de Europa. Sin embargo, sabía que aquel nuevo proyecto que tenía en mente requeriría una gran dedicación, y aunque pueda sonar sorprendente dado el gran éxito laboral que llevaba años cosechando, Mucha no tenía ahorros. Se gastaba el dinero a la misma velocidad que lo ganaba. Le gustaba coleccionar todo tipo de objetos para su estudio y llevaba un alto tren de vida, sí, pero sobre todo le gustaba ayudar económicamente a sus amigos y hacer donativos para causas benéficas. De modo que si quería llevar a cabo el proyecto de la epopeya eslava, debía dar un giro a su vida. Posiblemente influenciado por las muy exitosas giras que Sarah Bernhardt había realizado por Estados Unidos, donde sus carteles también le habían proporcionado fama al artista, Mucha decidió abandonar la capital francesa y buscar fortuna en aquel país, animado también por los admiradores estadounidenses que tenía en París, quienes le habían asegurado que allí podría ganar mucho dinero pintando retratos a la alta sociedad. En marzo de 1904, Mucha zarpó hacia Nueva York. En una carta dirigida a su familia, escribió: «Tal vez os asombre mi decisión de viajar a Estados Unidos, pero en realidad llevaba algún tiempo preparándome para viajar aquí. Me había quedado claro que nunca tendría tiempo para hacer las cosas que quería si no me alejaba de la rutina de París. Estaría constantemente atado a los editores y sus caprichos». Durante los años siguientes, Mucha pasó largas temporadas en Estados Unidos persiguiendo aquel sueño americano. Alquiló un estudio cerca de Central Park y realizó retratos y carteles como los que diseñó para la actriz estadounidense Leslie Carter, conocida como la Sarah Bernhardt estadounidense, pero con su arte no cosechó grandes beneficios económicos. De hecho, su principal fuente de ingresos en Estados Unidos
fueron las clases de ilustración y diseño que impartió en la Escuela de Diseño Aplicado para Mujeres de Nueva York, en la Escuela de Arte de Filadelfia y en el Instituto de Arte de Chicago. En 1906, durante uno de sus viajes a Europa, se casó en Praga a los 45 años con una joven checa llamada Marie Chytilová, 2 décadas menor que él, quien lo acompañó a Estados Unidos. Con ella tuvo 2 hijos, una niña llamada Yaroslava y un niño, Iri. En el transcurso de su estancia en Nueva York, Mucha, quien nunca perdió de vista su gran objetivo, crear una epopeya eslava, estuvo en contacto con organizaciones paneslavas y durante un banquete conoció al millonario Charles Richard Crane, un declarado eslavófilo. Enseguida conectaron y Crane, entusiasmado por el proyecto de Mucha de crear una serie de pinturas monumentales sobre la historia eslava, se convirtió en su mecenas, el más importante que tuvo en su vida. Crane también encargó a Mucha que pintara un retrato de su hija, Josephine, una obra que está considerada por muchos expertos la mejor que el artista checo realizó en suelo estadounidense. Con la financiación asegurada, Mucha regresó a su país natal en 1910 y pasó la mayor parte del resto de su vida creando las 20 pinturas que componen la epopeya eslava, aunque también llevó a cabo algunos encargos, como una serie de murales a gran escala para el techo abovedado de la Casa Municipal de Praga. Aquellos murales de mensaje patriótico representaban las contribuciones de los eslavos a la historia europea a lo largo de los siglos. Otro encargo que aceptó fue el diseño de sellos y billetes para el gobierno checo. En el billete de 100 coronas, Mucha incluyó el retrato de Josephine Crane, la hija de su mecenas estadounidense. Pero centrémonos ya en la que él consideró su obra más importante, la epopeya eslava. Estas pinturas monumentales, algunas de las cuales miden hasta 6 por 8 metros, celebran más de 1000 años de historia eslava. La mitad de ellas están dedicadas a temas específicamente checos y la otra mitad a otros pueblos eslavos como rusos, polacos, serbios, húngaros o búlgaros. Para pintarlos alquiló un estudio y un apartamento en el castillo de Zbirov, en la región de Bohemia, donde vivió y trabajó hasta 1928. Con el objetivo de documentarse, viajó por todos los países eslavos, tomando fotografías y dibujando bocetos. Para preparar la composición de cada escena, sacaba fotos a grupos de modelos disfrazados, a quienes animaba a adoptar sus propias poses con libertad. Su pequeña hija, Yaroslava, quien seguiría los pasos de su padre y se haría pintora, le ayudó en algunos cuadros, como en la elaboración del cielo estrellado de este, titulado Los eslavos en su patria original. Trabajó en aquel proyecto durante toda la Primera Guerra Mundial y siguió haciéndolo cuando, tras el colapso del Imperio Austrohúngaro, se formó la República Independiente de Checoslovaquia. En 1928, Mucha y su mecenas, Charles Crane, presentaron de manera oficial la epopeya eslava completa, que regalaron a la ciudad de Praga, con la condición de que la localidad proporcionara un edificio adecuado para la exposición permanente de la obra. Entre 1929 y 1933, los lienzos se expusieron en Praga, Brno y Pilsen, y después fueron enrollados y almacenados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lienzos estuvieron escondidos y permanecieron almacenados durante casi 30 años, hasta que en 1962 fueron rescatados del olvido y restaurados. En 1968, el ciclo completo de la epopeya eslava finalmente pasó a exhibirse de manera permanente en el castillo de Moravsky Krumlov, en la región de Moravia Meridional, cerca de la localidad natal del pintor. Todavía espera un hogar en Praga, aunque las últimas noticias sobre las negociaciones entre los descendientes de Mucha y el Ayuntamiento de Praga parecen indicar que pronto se habilitará uno. ¿Y qué fue del artista? En 1939, tras la invasión alemana de Checoslovaquia, Mucha fue uno de los primeros arrestados
por la Gestapo. Se le permitió regresar a su casa después de soportar varios días de interrogatorios, pero tras aquella experiencia su salud, tanto física como emocional, quedó muy debilitada. Murió de neumonía poco después, el 14 de julio de 1939, 10 días antes de cumplir 79 años. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Vyšehrad de Praga. Aunque las reuniones públicas estaban prohibidas, una gran multitud acudió a su entierro. A pesar de que hoy en día su nombre no es muy recordado entre el gran público, las aportaciones de Alfons Mucha al diseño publicitario, a la decoración y al arte en general dejaron una huella perdurable. Elevó el nivel de la cartelería publicitaria, demostrando que la elegancia también podía llamar la atención y que en el mensaje que se quería transmitir a las masas, la estética era tan importante como los textos, que podían fusionarse con las imágenes para lograr un resultado más conjuntado, más armonioso. En la representación de la feminidad que plasmaba Mucha, la mujer no solo se convertía en figura central por su valor estético, también estaba rodeada de un halo de naturaleza que potenciaba su simbolismo como antídoto frente a una sociedad excesivamente industrializada, fría, impersonal y masculina. Al margen de sus cuadros de temática histórica, las obras del Checo, con sus tonos suaves y sus líneas claras, apaciguaban la mente de quien las contemplaba, transmitían serenidad a pesar de las complejas decoraciones bizantinas de los fondos. La belleza es un bálsamo para el alma, una cura para las emociones negativas que dividen y enfrentan a las sociedades. Por ello, en palabras del propio Mucha, la misión del artista es estimular en las personas el amor a la belleza y la armonía. El arte existe únicamente para transmitir un mensaje espiritual. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Alfons Mucha? ¿Os gustan sus obras? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.